Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Esperando que se encuentren bien, en la clase de hoy con la profesora Fernanda le traemos un repaso sobre las primeras civilizaciones. Así que el objetivo de la clase es el siguiente: recordar las principales características de las primeras civilizaciones, para evaluar formativamente los aprendizajes adquiridos. Entonces, tenemos que recordar, ¿qué es una civilización? Recordemos que una civilización es un lugar que se va desarrollando y donde vive una comunidad, ¿ok? Esto se rige por algunas leyes y vale del arte, de la ciencia, del gobierno, de la política, etc. Entonces una civilización es un pueblo, un lugar que se desarrolla en una parte en específico, disculpen, y se rige por leyes, por un gobernador, por cultura, por religión, etc. Las primeras civilizaciones surgen como forma de una organización social. Tenemos que pensar que estamos viviendo en el Paleolítico, el Neolítico, pequeñas comunidades, tribus, de no más de 50 personas, y como mucho. Después ya la organización social tiene que ser sí o sí para muchas personas, para poder distribuir los trabajos, los tiempos, si comete un delito, etc. Entonces las sociedades se van complejizando. Tenemos las distintas características de las civilizaciones. Primero que todo, que se concentra el poder político en un gobernador. Y esta persona es quien lleva la batuta de las leyes, ¿ok? Quien gobierna cierta comunidad, cierto territorio, etc. Además, se desarrollan lugares urbanos muy importantes, las primeras ciudades, y todas estas surgen a través o por medio de un río. El sustento principalmente de las primeras civilizaciones es la agricultura y la ganadería. Esto es muy importante ya que los lleva al sedentarismo, es decir, ubicarse en un lugar. El nomadismo o los nómades son los que van de un lugar a otro, los sedentarios o el sedentarismo es ubicarse en un lugar en particular. También se desarrollan avances en la medicina, en la astronomía y en las matemáticas. Además, también se destacan por su arquitectura, por el poderío político y religioso. ¿Ok? Además, tenían una sociedad jerarquizada, es decir, que se dividía por estamentos, por posiciones o clases sociales, y también tenían la esclavitud. Y también para desarrollar su agricultura y ganadería, crean canales, embalses con agua, etcétera, simplemente para abastecer todas sus cosechas con este material, o sea, con el agua. Vamos a destacar una de las primeras civilizaciones y de las más importantes, que es Mesopotamia. ¿La recuerdan? No se preocupen. Si no la recuerdan, la vamos a ver ahora. Principalmente en Mesopotamia se desarrolla el creciente fértil, un lugar muy fértil, como dice su nombre, que se encuentra en Asia o en Medio Oriente. También gracias a los ríos Tigris y Éufrates. El soberano era quien gobernaba y también el sumo sacerdote, es decir, el soberano era el gobernador y a su vez el sacerdote de Mesopotamia. Y se desarrollaron las ciudades-estado, que tenían sus propias leyes y las autoridades. Además que también existe, disculpen, además que también existe un ejército que se encarga de proteger a Mesopotamia. Y una temática de de las primeras civilizaciones era un pueblo de agricultura, artesanos y comerciantes. Además, eran politeístas, también una característica que se da en muchos otros pueblos o primeras civilizaciones, es decir, creían en muchos dioses. Entonces, después de este breve repaso, vamos por Egipto. Primero que todo, Egipto se desarrolla gracias al río Nilo y al mar Mediterráneo, fuentes de agua muy importantes, ¿ok? También sus características eran que tenían las pirámides, que eran las tumbas de los faraones, y a su vez la momificación que realizaban a los muertos, principalmente con dichos faraones. Volvemos al faraón, quien era el gobernador y la máxima autoridad del antiguo Egipto. Y la sociedad estaba compuesta de una manera jerárquica, en donde desde más arriba más hacia abajo estaba el faraón, los sacerdotes, los soldados, los artesanos, campesinos y por último los esclavos. Además eran politeístas y eran muy ligados a sus creencias religiosas. También desarrollaron la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. China. China se vio favorecida por el río Huanghe, o también conocido como el río Amarillo, en donde se fue desarrollando. Esto también ayudó a que se fuera asentando la población de China y ubicándose en el territorio asiático. Además, también se caracteriza por ser una de las civilizaciones más importantes de Asia. Hoy en día China podría ser uno de los países más importantes de Asia, junto con Japón, entre otros. Era una sociedad jerarquizada en donde dominaban las dinastías, ¿ok? Y estas dinastías formaban
poderosos imperios que se encargan de proteger a la Gran China. Nuevamente, una civilización politeísta que practicaba el taoísmo y el confucianismo. Además, desarrollan diferentes avances, tales como la metalurgia, la pólvora, la tinta, el papel, el uso textil de la seda, entre otros. Y eso ayuda a promover el comercio, además de la producción. La India. En la India tenemos las distintas características. Se ubica en Asia, ¿ok? Y se desarrolló gracias al río Indo. Hoy en día, la India forma, o sea, el río Indo forma parte de Pakistán, ¿ok? Que se independizó de la India, para que lo sepan. Y se destaca por su planificación y sus avanzadas técnicas tecnológicas. Su sociedad está definida por castas. ¿Qué son las castas? Grupos sociales determinados, que desde el nacer uno ya está destinado a formar parte de un grupo social. Qué lástima, ¿cierto? Además eran politeístas, creían en muchos dioses, teniendo a Buda como su dios máximo. Y sus religiones principalmente eran el hinduismo y el budismo. Destacan por el desarrollo del ajedrez, del uso textil, de las matemáticas, de la metalurgia y la medicina. Entonces, niños y niñas, tienen que responder ahora la encuesta en WordWall en sus respectivos links. Séptimo A, respectivo link, séptimo B, respectivo link, séptimo C, respectivo link. Los niños del programa PIE, por favor, mandar sus trabajos a la profesora Natalia Herrera o mandar un correo con el registro de que se realizó dicho trabajo. Espero que hayan quedado bien, que no hayan quedado dudas y si tienen alguna pregunta, por favor, escribirnos a nuestros respectivos correos. Estamos para ayudarles en todo lo que sea necesario. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho.